Muy buenos días a todas y todos presentes. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. El día de hoy tenemos la segunda conferencia magistral del año del proyecto Cátedra Internacional en Cívica Francisco Madero. Esta cátedra es un proyecto que inició en 2019 en una estrecha colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y la Universidad Nacional Autónoma de México con la Facultad de Ciencias Políticas. Quisiera comentar cuál es el propósito fundamental de esta cátedra. Esta cátedra tiene como fin último generar un espacio que nos permita fomentar la reflexión, el análisis, la investigación sobre el estado actual que guarda la democracia en el mundo y en nuestro país. Ver hacia dónde va la perspectiva hacia el futuro de la democracia contemporánea. Porque es importante, para nosotros es importante en el contexto actual que estamos viviendo como sociedad, como país, donde enfrentamos una gran deliberación en torno a polarizaciones políticas, en torno a libertades civiles y políticas, de que distintos indicadores, mediciones internacionales muestran que en algunas democracias han ido decreciendo. Es en ese sentido que este proyecto de la cátedra es parte de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica del Instituto Nacional Electoral, cuyo uno de sus ejes estratégicos, que es la verdad, tiene como propósito generar información y conocimiento que abone al fortalecimiento de la vida democrática del país. Es por eso por qué estamos aquí comentando este proyecto y le damos muchas gracias a la UNAM, gracias por compartir con nosotros este gran proyecto. Y para dar ya inicio a esta actividad, les quiero comentar que dentro de la cátedra tenemos un cuerpo académico donde investigadores, especialistas de distintas universidades participan con nosotros. Ellos son el núcleo pensante, reflexivo, que guía los trabajos de la cátedra durante este año. Dentro de este equipo tenemos el honor de contar con el doctor Felipe González, que nos acompaña en esta mesa el día de hoy. Y como una de las líneas de trabajo de la cátedra están conferencias magistrales sobre temas relevantes relacionados al estado del arte y los retos de la democracia contemporánea. Para eso tenemos como el privilegio de contar con nuestro especialista, quien nos hará una disertación, la cual pasará el doctor Felipe González a comentar, a reflexionar y invitarlos a todos ustedes a participar con ella, la doctora Lorena Horace-Casadún, que es la anfitriona del día de hoy. Y muchas gracias a nombre del Instituto Nacional Electoral. Vamos a tomar lugar para dejar aquí a los protagonistas del día de hoy, nuestra ponente magistral y nuestro comentarista. Con permiso. Muchísimas gracias. Bueno, pues nuevamente bienvenidos a todos, y la verdad es que las circunstancias han permitido que seamos un auditorio pequeño pero muy serio. Y personalmente estoy encantado esta mañana de estar con ustedes, de estar por supuesto con Lorena, porque pues nos hemos entendido de maravilla en estos momentos. Y el tema que hoy nos reúne aquí creo que es un tema fundamental y fascinante. Se ha oído hablar muchísimo de que esta no es una época de cambio, sino esto es un cambio de época, y me parece que el caso de Chile es paradigmático en ese sentido. Yo voy a ser muy breve porque ayer estuve en una reunión en la que me permití una crítica. Era una mesa redonda que vino gente de muchas partes del mundo, y el que hacía de presentador se dedicó a hablar. Entonces yo decía, ¿para qué invitas a una persona desde Europa o desde
precisamente de Chile también, para que luego les digas que solamente hay 5 minutos. Entonces, el tema que nos ha convocado hoy, como ya decía muy bien el maestro Francisco Morales Camarena, pues es el tema de la democracia, es el tema del futuro, es el tema de cómo construimos sociedades más integradas, más justas y con una visión en la cual nos reconozcamos todos. Yo creo que el gran problema que tenemos ahorita en el mundo es que muchas veces hay enfrentamientos y hay polarizaciones porque hemos descuidado el reconocimiento de la alteridad. No estamos encontrando formas para dialogar con nosotros. Había un personaje político en este país que decía respecto de un grupo de personas en México, decía, yo a esos ni los veo ni los oigo. Y me parece que es parte de lo que está pasando. La fragilidad de la economía y la fragilidad de la democracia en este momento tal vez tenga su raíz ahí, en la falta del reconocimiento de los otros. Y me parece que el caso de Chile nos puede dar muchas luces respecto de lo que puede ser el futuro de nuestras democracias, de nuestras economías, con una recuperación de la dignidad de las personas. Por eso, de verdad es un privilegio para mí dejar la sesión en manos de Lorena Oyarzún, que supongo que ustedes ya conocen su currículum, pero lo menciono rápidamente para que la presentación sea completa. Lorena es doctora en Relaciones Internacionales e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona, es periodista, licenciada en Comunicación Social por la Universidad de Chile, es coordinadora de Equidad de Género del Instituto de Asuntos Públicos, INAP, ha sido investigadora visitante de la Universidad Sciences-Po Francia, de la Universidad Complutense de Madrid y de Flaxo, Ecuador. Es miembro del Grupo de Reflexión sobre Integración y Desarrollo de América Latina y Europa y vicepresidenta de la European Community Studies Association, EXA, en Chile. Los temas de investigación a los que ellos se dedican es relaciones internacionales, regionalismo e integración en América Latina y en la Unión Europea, política exterior de Chile. Nuevamente, bienvenidas todas y todos, y Lorena, será un placer poder escuchar los comentarios. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha el micrófono? No. ¿Ahora? No. A ver, sí, Bueno, muchas gracias, ahí se escucha, por la invitación. La verdad que para mí es un placer estar acá. Muchas gracias, por supuesto, a la cátedra Francisco Madero, Felipe, por tus palabras de introducción. Y la verdad es que estamos en Chile en un momento bastante incierto, algunos con mucha esperanza, pero también con esta incertidumbre, como les comentaba. Y la idea es hablar un poco hoy, y por supuesto estar abierta a las preguntas y comentarios que tengan, para hablar un poco sobre lo que está pasando en la región, tratar de entender. Las preguntas que yo me hice principalmente son cómo se inserta este malestar tan notorio, ¿no es cierto?, de una sociedad, que muchas veces se habla de un oasis, la calma en la región, y cómo esta sociedad estalla en un momento específico a raíz de cuáles son las causas de ese estallido social, que son varias, multifactorial, pero además cómo se inserta este movimiento dentro de otros movimientos que se han producido en América Latina. Por lo mismo, mi presentación va a tener como dos grandes partes, una más bien introductoria, en el que quiero contextualizar un poco cuáles son los movimientos sociales en América Latina, particularmente esta idea de efervescencia social, estas manifestaciones y protestas que hemos visto a lo largo del continente, particularmente Sudamérica ha estado muy activo en los últimos meses. Y posteriormente me voy a centrar en el caso chileno para intentar dar algunos elementos que me parece que son necesarios de incorporar en el análisis para ver hacia dónde podría dirigirse la actual situación en Chile, y para identificar algunos de los actores clave, que me parece que también es relevante, viendo esos actores, conocer también cuáles son las demandas que están detrás de este movimiento y estallido social. Entonces, primeramente, la pregunta es, ¿qué sucede en América Latina? ¿Ya? ¿Por qué estamos hablando tanto de esta efervescencia? Vemos que países, por ejemplo, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, han tenido manifestaciones importantes. Argentina, en el periodo de Macri, todavía tenemos que ver hacia dónde se va a dirigir con la nueva administración de Fernández,
pero y en Haití, por ejemplo, Venezuela claramente con la crisis política, social, económica que se encuentra, también ha sido un país que ya lleva años con esta crisis, pero además con manifestaciones, pero también Nicaragua y también Bolivia. Entonces vemos que si bien son totalmente, tienen muchas diferencias, no podríamos decir que son comparables en ese sentido, sí podemos tal vez identificar que existe mucha insatisfacción con los modelos, ¿ya? Con los regímenes. Ahora, algunos claramente relacionados más bien con abuso de poder, con corrupción, con regímenes autoritarios, y otros más bien con la desigualdad, otros más bien con la representación, con la inclusión de actores o minorías, ¿ya? Y con los modelos sociales, ¿ya? O sea, tenemos una amplia gama, pero sí podemos decir que hay un cuestionamiento a las estructuras políticas, a la estructura social. Hay cuestionamientos relevantes que están presentes y que han significado que efectivamente en la región veamos un movimiento, ya reconfiguraciones de poder y también manifestaciones de la sociedad civil, ya que eso va a ser un elemento claramente distintivo de estos últimos meses. Algunos se preguntaban si podíamos denominarlo como la primavera latinoamericana, ya haciendo referencia a los movimientos que sucedieron en el mundo árabe, particularmente cuando hablamos del 2010-2011, y que generó cambios de gobierno, muchos de ellos, la mayoría, ¿no es cierto?, de dictaduras por años. Pero la verdad que hablar de primavera latinoamericana a mí particularmente no me acomoda, ya que claramente son situaciones muy distintas en cada uno de los países. Ya hablamos de Venezuela, por ejemplo, o Chile o Colombia, las manifestaciones son, la verdad, bastante disímiles, ¿ya? Cuáles son las causas, y en algunos de ellos claramente no estamos hablando de dictaduras, ¿ya? Entonces, sí, si bien es un momento que en algunos casos está generando rupturas con los modelos tradicionales, por ejemplo en Chile, creo que es más adecuado hablar de esta efervescencia latinoamericana y tratar de identificar algunos elementos comunes. Por ejemplo, este malestar latinoamericano, tal vez lo que podríamos encontrar similitudes van relacionados principalmente con un descontento económico de clases medias, una región que ha ido superando, sobre todo en las últimas décadas cuando teníamos el boom de los commodities, donde había crecido el PIB, donde teníamos mayor crecimiento económico, donde se ha reducido la pobreza. Eso no significa necesariamente que haya mayor redistribución, ¿ya? Pero sí se ha reducido la pobreza en general en América Latina, y donde, sin embargo, vemos que sigue presente muy fuertemente uno de los principales males que tiene que ver con la desigualdad, ¿ya? Sabemos que América Latina es una de las regiones, es la región más desigual del mundo, y tenemos países, claramente que uno de los países más grandes, por ejemplo, en términos de población como Brasil, incluso México, son uno de los países más desiguales. Chile también es uno de los países más desiguales, tendría un poco después, pero las demandas o las percepciones también van a ser relevantes en estos términos. Otro elemento que me parece muy interesante a destacar tiene que ver con la rabia, con la furia, con el enojo que se ha evidenciado en gran parte de las manifestaciones. Y mucho de ese enojo y de esa rabia está relacionado con los privilegios. Privilegios, obviamente también estas desigualdades que vemos, la desigualdad no solamente es política, es social, pero privilegios particularmente con la clase política, con la denominada clase política, ¿ya? Con partidos políticos, con la corrupción, ¿ya? El abuso de poder. Y eso lo vemos no solamente, por ejemplo, yo ahí pongo un ejemplo de Haití o Perú, donde la furia con privilegios políticos y corrupción, o Brasil, por ejemplo, el impeachment de Dilma Rousseff tiene que ver justamente con elementos de corrupción. Pero el caso de Perú, un poco más reciente, gran parte de la inestabilidad más reciente en Perú, el cierre, ¿no es cierto?, del Congreso que hizo el presidente Martín Vizcarra, va relacionado con elementos de corrupción, donde se quería investigar y donde gran parte de las movilizaciones ciudadanas que se produjeron en Perú era para apoyar justamente esta iniciativa, esta acción del presidente peruano Martín Vizcarra de cerrar el Congreso. Es muy interesante, por eso les decía que estos elementos, esta furia contra la corrupción, contra la idea de una clase política que no está cumpliendo, ¿no es cierto?, la representación de los intereses de la ciudadanía,
también se ve representada y se manifiesta de manera en las calles y de manera muy fuerte. En Haití, un claro ejemplo que muchas veces no tenemos tantas noticias de lo que sucede en Haití, el país, ¿no es cierto?, más pobre de América Latina, pero también va asociado con esta corrupción, cómo no se utilizaron los recursos, sobre todo de la ayuda internacional, para la reconstrucción y para generar mayor beneficios a la población en Haití. Un tercer elemento que me parece que también es interesante, que podríamos encontrarlo en distintas manifestaciones en América Latina, ¿ya? En los distintos países que he mencionado, pero no solamente en América Latina, sino que a nivel global, tiene relación con la idea de la globalización, esta mayor integración que existe entre distintos estados, países y actores, y sobre todo la influencia de otros movimientos de protesta. Hay mucha articulación entre los movimientos de protesta, por ejemplo, en Colombia y Chile. Se ha visto cómo los estudiantes, por ejemplo, han compartido prácticas, incluso himnos. Uno veía las últimas manifestaciones en Colombia, donde uno de los himnos más importantes era una canción del grupo Los Prisioneros, un grupo chileno que era el baile de los que sobran, ¿ya? Y ese tipo de elementos vemos que ha sido muy viralizado. Incluso hay organizaciones a través de redes sociales, a través de grupos, ¿no es cierto?, de interés, que comparten formas, herramientas y objetivos para en estas distintas manifestaciones. Entonces yo creo que el tema de la globalización e influencia de otros movimientos ha sido clave. Particularmente el papel, por ejemplo, de los estudiantes también ha sido fundamental en las últimas manifestaciones. El tema, por ejemplo, las manifestaciones en Hong Kong, que claramente no las podemos equiparar, sobre todo a manifestaciones más de carácter social. En Hong Kong estamos hablando de libertad, ¿no es cierto?, libertades políticas, pero sí han sido elementos clave, así como los chalecos amarillos, Barcelona y Cataluña, que también es un tema distinto, pero que tienen incidencia y ahí muchas veces se comparte información a través de redes sociales. En este sentido, voy a este cuarto elemento sobre las redes sociales y la tecnología móvil, un elemento que me parece que es muy sustantivo, sobre todo para entender la magnitud de las manifestaciones. Esto ya lo vimos en la primavera árabe, en 2011 particularmente, cómo fue un efecto bola de nieve. ¿Ya? Ese efecto bola de nieve particularmente se aumenta, ¿no es cierto?, se extiende, sobre todo con el uso de las redes sociales. ¿Ya? Esto genera claramente un debate respecto a los elementos más positivos del uso de las redes sociales. Por supuesto que son capaces muchas veces de trascender la censura de gobiernos autoritarios que quieren restringir la información, pero también son elementos que pueden generar muchas veces a través de las redes sociales el uso de las noticias falsas. ¿Ya? Fue muy interesante ver cómo en los casos, por ejemplo, de Ecuador y también en el caso chileno, apenas fueron los primeros días de protesta, hubo muchas noticias falsas circulando. ¿Ya? Y es muy difícil también que una vez que se publican esas noticias, ya sobre todo a través de redes sociales, de Facebook, de Twitter, etc., después se logre, en el fondo, se logre poner efectivamente los hechos reales o verdaderos como fueron. ¿Ya? O sea, queda por lo menos la duda o la confusión respecto a cuál es la realidad. ¿Ya? Y en ese sentido, como les decía, es una oportunidad. Las redes sociales ayudan, ¿no es cierto?, a coordinarse, a eludir controles de censura en regímenes más autoritarios, pero también nos generan un desafío respecto a la información y la calidad de la información, sobre todo en un momento en que los medios de comunicación más tradicionales también han sido muy cuestionados. ¿Ya? Esto lo voy a mostrar, me voy a detener un poco más en el caso chileno, donde se vio que gran parte de la información por parte de la ciudadanía muchas veces acudía a la radio o acudía a redes sociales más que a la televisión, por ejemplo, o los medios más tradicionales. ¿Ya? Y eso también es interesante para ver. ¿Qué ha pasado o cuáles son los elementos fundamentales que vemos en Chile? ¿Ya? Cuando se habla de esta idea de la explosión en el oasis. ¿Por qué ocupo la palabra oasis? Porque, como les señalé unas semanas antes de octubre, del 18 de octubre, que fue el día donde se produce este estallido,
el presidente Sebastián Piñera en una entrevista se había referido a Chile como el oasis, como este espacio de calma en el medio de la región de Latinoamérica, y fue súper paradójico. Imagínense, unas semanas antes y luego tenemos este gran estallido en Chile, que la verdad que también esto yo creo que hay que mencionarlo y recalcarlo porque tomó por sorpresa a la mayoría de la gente en el país, ¿ya? Y no solamente internacional, me imagino que internacional también habrá sido por la narrativa que se utilizaba, pero fundamentalmente fue realmente muy sorpresivo, no solamente para las élites políticas, a las élites económicas, sino que también para las élites intelectuales. Si bien había mucho conocimiento respecto a la desigualdad, hay estudios, ustedes seguramente si ven documentos o artículos económicos, sociales, se habla de la desigualdad en Chile, ¿ya? Eso es conocido. Sin embargo, la forma, cómo adquiere, cómo estalla esta protesta, ¿no es cierto?, en Chile, con la violencia que lo hace, la verdad que fue bastante sorpresivo para todos, ¿ya? 18 de octubre de 2019, ¿qué es lo que sucede? Bueno, en realidad uno dice, en Chile hubo un aumento de tarifa al transporte público, lo que significó, la verdad, que una semana antes comenzaran gran parte de los estudiantes secundarios, que son los estudiantes secundarios, la verdad, quienes fueron los primeros, más que los universitarios, los secundarios, quienes comenzaron a hacer un llamado para evadir, ¿ya? En el fondo, una especie de llamado a tener desobediencia civil respecto a estas demandas, a esta alza de tarifa que se consideraba que era, en realidad un 3% de la tarifa, pero que significaba para muchos ese 3% en un marco de una sociedad chilena que es muy privatizada con todos los servicios, ¿ya? Y donde los salarios mínimos son bastante bajos, iba a tener un impacto real sobre todo para las clases medias y las más vulnerables, ¿ya? Uno diría, bueno, ese impacto hemos visto que en otros países como por ejemplo Francia con los chalecos amarillos o en Ecuador mismo, ¿ya? Con el alza que se quería hacer en el combustible, han sido elementos muy explosivos, ¿ya? Pero también es interesante ver que toda esta semana de octubre, cuando comienza a realizarse esta alza de las tarifas, las autoridades en el gobierno, sus ministros particularmente, ya sea de energía, de transporte, ministros sociales, etcétera, del gobierno del presidente Sebastián Piñera, no veían o no habían hecho una lectura, no tenían mucha sensibilidad respecto a cómo un tema, una tarifa en el transporte público podía tener este impacto tan grande. Y sobre todo porque el manejo de esta situación a la evasión fue mayor represión. Ya fue intentar poner más carabineros, que es la policía en el fondo en Chile, los carabineros, y que generó cada vez muchísima más tensión. Entonces no fue la lectura, la sensibilidad que se hizo en ese momento, no estaba para nada, no se pensaba, o sea, la idea, piensen que las élites políticas estaban pensando en el oasis chileno, con un índice macroeconómico, la verdad, bastante sensato y muy envidiable si uno lo piensa en comparativo con otros países en América Latina, pero que sin embargo ese beneficio o esos índices macroeconómicos realmente no llegaban a las bases o a los beneficios más de la ciudadanía en el día a día. ¿Qué es lo que pasó entonces? Este modelo de desarrollo y este 18 de octubre, que fue el día clave, comienzan las evasiones masivas. Estas evasiones masivas, que fueron un día viernes, se empiezan a producir en todo el sistema de transporte de Santiago particularmente, en el metro como les decía, pero también en el transporte de buses, ¿ya? Y generó particularmente que en la noche del viernes hubiesen actos, a mayor represión había mayor violencia de los manifestantes, que se hizo particularmente un incendio de la red de metro. Un incendio que no sé si ustedes han visto imágenes, pero que fueron bastante impactantes porque se incendió algunas estaciones completamente. Hubo no solamente manifestaciones masivas en el centro de Santiago, uno podía ver un día viernes 18 de octubre donde la gente no tenía cómo llegar a su trabajo. Las extensiones no son como Ciudad de México, por supuesto. Chile es un país de 17 millones de personas, con Santiago una extensión mucho más pequeña, pero que la verdad, personas que podían haber demorado una hora de transporte
traslado desde su trabajo a su domicilio. Demoraron 4 horas, 5 horas caminando porque no había ningún tipo de transporte público. O sea, realmente no había Uber, por supuesto tampoco existía porque habían barricadas, estaban incendiándose los metros. La verdad que fue bastante fuerte ver esa imagen y sobre todo, como les decía, porque no se esperaba en ese momento. Si bien se reconocía la desigualdad, no era un elemento que estaba presente de tener que ser de tal magnitud, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver una imagen. Esto no fue el 18 de octubre, sino que a partir del 18 de octubre hasta el día de hoy se producen manifestaciones, ¿ya? Sin embargo, al viernes siguiente, esta fue una de las manifestaciones más grandes en realidad que ha habido posterior a la recuperación de la democracia en Chile el año 1990. Si bien entonces yo les decía que esta chispa que fue el alza de la tarifa del metro y del transporte en general, en realidad estaba develando y estaba cuestionando las bases de la estructura del modelo chileno respecto a elementos mucho más profundos que tienen que ver no solamente con un alza de tarifa, sino que en el acceso que tenía la ciudadanía, la percepción de la ciudadanía a beneficios tan necesarios como son la salud, como son las pensiones, por ejemplo, como el acceso a la educación, al transporte, o incluso, y acá voy a hacer más, que me parece que un elemento que hay que destacar, que no estamos hablando solamente en términos económicos. Ustedes saben que esto donde ustedes ven esta imagen es la Plaza Italia, que es el centro, quienes han podido ir a Chile o conocen Chile, este es el centro de la ciudad, ¿ya? Es donde se realizan siempre las manifestaciones, las protestas, pero incluso también las celebraciones. Es el centro como neurálgico de Santiago y que divide también un poco entre el sector más alto y el sector más vulnerable económicamente, ¿ya? Entonces, en este lugar, la verdad es que siempre se producen las manifestaciones, como les decía, y si ustedes pueden ver ahí no cae ni un alma. O sea, realmente llenísimo. Y que lo que en un momento se pensó que era una manifestación de un grupo o que estos actos, esta violencia, esta rabia que se reflejaba el día 18 de octubre y que fue posteriormente, en todos los días posteriores, se siguió manifestando la gente, era mucho más masiva. Era mucho más masiva, no era solo de un grupo, ¿ya? No era solamente de un sector de la población, sino que la mayoría de la población, en esta manifestación la verdad que hubo familias, niños, abuelos, pensionados, indígenas, mujeres, o sea, fue una manifestación realmente muy significativa y fue en el momento en que en realidad el presidente y la administración Piñera reconocen que hay un problema que es más de fondo. Estamos hablando que pasaron varios días, ¿ya? O sea, por eso les decía que la sensibilidad en un inicio fue visto como acá estamos en una guerra. Ustedes deben haber escuchado en la prensa que una de las declaraciones más impactantes y fuertes que se hizo del gobierno chileno fue declarar casi una guerra cuando Chile, un país que ha tenido una tradición, o sea, más que tradición, no, por favor, no tradición, pero sí un pasado muy marcado con la dictadura militar chilena, hablar de un enemigo interno, guerra, era muy fuerte. Sobre todo si pensamos que en los primeros días donde sucede esto el 18 de octubre, una de las medidas más próximas que hace el presidente fue declarar el estado de sitio. Y cuando tú declaras el estado de sitio, das posibilidad a que quienes quedan al mando son los militares, ¿ya? O sea, tenemos que los primeros días salieron los militares a la calle. Y que salgan los militares a la calle con manifestaciones civiles donde no tienen ni siquiera el entrenamiento para estar en situaciones donde hay protesta, ¿ya? Sino que es la defensa externa. A diferencia de México, Chile está muy delimitado el tema de las Fuerzas Armadas, son para la defensa externa, ¿ya? O sea, no tienen incidencia en lo interno. Entonces, y no están capacitadas, o sea, sus armas son otro tipo de armas, no es la de realmente contención. Entonces, la verdad que generó mucha controversia, y no solamente controversia, sino que también muchas víctimas de abuso policial. Y sobre todo los días posteriores, no del ejército tanto, sino que después fue la policía, la verdad que va a haber mucho abuso policial. Acá tienen otra imagen que también es muy significativa y que es interesante porque si ustedes ven, hay una bandera ahí
que es la bandera en realidad mapuche, ¿ya? Entonces, por eso les decía, cuando se habla de esta alza de tarifa, la verdad que reveló demandas que estaban contenidas hace años respecto a justamente que desafían la democracia chilena. ¿A qué me refiero con desafío la democracia chilena? ¿Cómo entendemos una democracia que realmente sea inclusiva y que sea representativa? Esta imagen es muy representativa, a mi juicio, porque justamente está esta bandera que la van a ver en todas las marchas y las manifestaciones, ¿ya? Y esto es interesante porque gran parte del conflicto que ha habido en Chile, que se retrae sobre todo con algunos grupos del mundo indígena, particularmente con los mapuches y un grupo específico de los mapuches, muchas veces fue tratado estas demandas de mayor autonomía principalmente, y sobre todo en la zona sur del país, donde hay gran parte, donde se ubican particularmente los mapuches, es una zona donde hay explotación forestal, ¿ya? Gran parte de la economía chilena, bueno, el cobre es su principal producto, pero una muy importante tiene que ver con los recursos forestales. Y la economía particularmente chilena ha sido muy extractivista en ese sentido, y en estas regiones el pueblo mapuche particularmente tiene unas demandas que no han sido acogidas, no solamente en el gobierno del presidente Piñera, esto también tengo que decirlo, ha sido tradicionalmente una demanda de siglos, por supuesto, pero también en las últimas décadas a partir de la recuperación de la democracia, ¿ya? Entonces ese es un elemento que también hay que considerar. ¿Cuál es el malestar entonces chileno? Porque yo creo que muchas veces se conoce Chile justamente por la estabilidad de sus instituciones, porque es un país que crece, que es un país que económicamente ha tenido un desempeño, la verdad, que bastante eficiente, si uno lo piensa en términos económicos. Sin embargo, este malestar, como les decía, que está vacunado en un modelo que tiene privatizado hasta el agua, ¿ya? Y donde gran parte del acceso, por ejemplo, a la salud o la educación va a estar muy relacionado a la cantidad o a cuánto ganas, ¿ya? O sea, tu acceso a la salud o a la educación va a estar mediado por la cantidad de recursos que tú tienes para gastar en ese sentido, ¿ya? Entonces, claro, tiene desafíos relevantes respecto a modelos que ha dado beneficios importantes, que también hay que decirlo, beneficios relevantes, hay estabilidad o había estabilidad, perdón, pero que también escondía mucha frustración de la ciudadanía chilena, ¿ya? Y como les decía, este malestar que fue evidenciado a partir del 18 de octubre no ha parado hasta el día de hoy, pero que sin embargo ha generado una ruptura de lo que fue un antes y un después. Hoy no podemos hacer una lectura de Chile en los ámbitos sociales, políticos, la inserción internacional de Chile se ve totalmente reformulada a partir del 18 de octubre. Hay incertidumbre porque todavía no podemos decir hacia dónde va a ir esto, pero sí han sido tocados principios muy básicos. Uno de ellos ustedes ven ahí en la diapositiva, me refiero a la represión que existió en las primeras semanas y que todavía hay mucha crítica respecto a cuál fue el rol sobre todo de la policía, ya no del ejército, que estuvo unos días, pero después hubo discusiones y por supuesto se retiraron porque no había mucho sentido. Además, gran parte de los manifestantes habían perdido el miedo a las Fuerzas Armadas e incluso Carabineros. Es que esto es muy clave también, porque en dictadura, la gente que vivió la dictadura, si tú estabas en estado de sitio no salía nadie, absolutamente nadie, porque te matan. En cambio ahora, estaban los militares en la calle y la gente estaba en la calle. Estaba en la calle, no se retiraba. Entonces, ¿qué hace la Fuerza Armada? O asesinas a tu propio pueblo, o tuvieron que salir, porque la verdad que no fue efectivo. Entonces, es un cambio sustantivo, como les decía, respecto a las manifestaciones y además el cómo se arregla esto, porque lo que sí está claro es que era una demanda muy profunda, de mucha gente. No está claro qué es lo que se está solicitando, cuál va a ser la vía de solución, pero sí está claro que es una demanda muy profunda, muy sentida de la mayoría de los chilenos y chilenas, ¿ya? Y en este sentido, además, como les decía, hay un antes y un después, porque han habido claramente abusos, violaciones de parte de los cuerpos policiales, que generó que, por ejemplo, 4 informes
de distintos organismos internacionales de derechos humanos haya hecho indicaciones muy sustantivas en el caso de cómo fue la actuación de Carabineros y cómo el gobierno debería implementar algún tipo de medidas para terminar efectivamente con esos abusos. Estamos hablando de organizaciones prestigiosas como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, que en realidad son bastante distintas en términos ideológicos y ambas con el mismo, si bien con matices distintos, pero con un informe consistente, ¿ya? De violaciones, sobre todo oculares. Hubo mucho daño ocular a los manifestantes, ¿ya? Y que eso generó y ha generado, por supuesto, una pérdida de credibilidad y legitimidad de gran parte de la policía. Que en Chile, si uno piensa 5 años atrás, la verdad que la policía chilena era muy prestigiada con los chilenos. O sea, no hay mordidas, por ejemplo. Tú te pasan, o sea, eso no era algo que sucedía en la policía chilena, o por lo menos esa es la percepción que se tenía, ¿ya? A diferencia de muchas otras policías en América Latina. Sin embargo, a partir de esto y de varios casos que hubo un par de años antes en los cuerpos policiales y en el ejército asociados con la corrupción, generó también mucho malestar porque se conocieron los casos como denominados Milico Gate, que Milico es para los militares, Paco Gate, que es Carabineros dicho Paco Gate, haciendo alusión a Watergate principalmente, ¿ya? Cómo hubo corrupción y se utilizaron dineros públicos para sobresueldos, por ejemplo, de muchos de las planas mayores en los militares y en Carabineros, ¿ya? Y eso obviamente generó mucha rabia, pero además generó un desconcierto, ¿ya? En una policía y fuerzas armadas que se pensaba que no eran corruptas, ¿ya? Entonces había un desprestigio. También esto es interesante, como les decía, reconocer que gran parte de este estallido tiene que ver con un problema que creo que es bastante mundial, que en términos de la deslegitimidad que tienen instituciones clave, como por ejemplo las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden, el Congreso, los partidos políticos, ¿ya? Que cada vez la ciudadanía se siente más lejana respecto a cuáles son efectivamente los objetivos de estas instituciones y cómo los cumplen realmente. Acá ustedes ven una imagen que yo creo que es muy significativa. Si pueden leer la pancarta, dice: nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo, ¿ya? Y eso me refería un poco que las manifestaciones, la verdad que hay mucha confrontación. O sea, no podría decir, las manifestaciones, si bien la mayoría fueron muy pacíficas, la mayoría de la gente, como les decía, familias, niños, etc., hay un grupo que es denominado la primera línea, que son quienes se confrontan cotidianamente cuando hay manifestaciones con las fuerzas de orden, ¿ya? Y se producen imágenes, la verdad que bastante violentas, quemas, barricadas, etcétera, que se han producido, pero efectivamente, como les decía, yo creo que esta imagen es muy significativa de nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo. Y gran parte de estas demandas, como les decía, que son diversas, también tienen algo común. Y eso común creo que es sobre todo la idea de exigir dignidad, ¿ya? Y esto es un elemento que es muy relevante, incluso esa plaza que yo les decía, donde estaban congregados todos esos manifestantes, que se llamaba Plaza Italia, hoy en día se llama la Plaza de la Dignidad. O sea, no ha sido cambiado el nombre en realidad oficialmente, pero casi toda la población se refiere a la Plaza de la Dignidad, ¿ya? Esta otra imagen es un poco la parte más violenta, más oscura de las manifestaciones de barricada. Es interesante porque yo les decía que el 18 de octubre se produce este estallido de manera incendio, explosiones en el metro, o sea, que generó realmente un problema de seguridad, pero que esto posteriormente se extrapoló a todo el país. O sea, no fue solo Santiago. Valparaíso, Antofagasta, en Punta Arenas, claramente algunas regiones con más intensidad y otras con menos, pero ha sido en todo el país. Atacan los retenes, ¿cómo sería eso acá en México? Atacan los lugares donde se encuentra la policía. O sea, imagínense, hay manifestantes que van a atacar a la policía justamente porque hay mucha rabia respecto al abuso de poder que ha habido, de la violación de los derechos humanos, pero perdimos el miedo también se refleja en los ataques que hacen a los mismos retenes, donde se encuentra la policía, ¿ya? Entonces, claro, hay una
y que lo voy a explicar un poco más adelante, respecto a cómo ha ido derivando estas primeras manifestaciones, este gran apoyo ciudadano que tienen estas manifestaciones y cómo lo vemos hoy en día y en los próximos meses, ¿ya? Algunos datos sobre Chile para que tengamos un poco de contextualización. Yo ya les señalaba que Chile tiene una economía orientada al mercado, muy abierta, es una de las más abiertas, ¿no es cierto? Tiene muchísimos tratados de libre comercio, su principal crecimiento está basado en el crecimiento en base a exportaciones, fue catalogado durante años como uno de los mercados más atractivos de América Latina, sobre todo por el informe de competitividad global del Foro Económico Mundial, ¿ya? O sea, esto ha sido sistemático en los últimos años, y esto no es el gobierno de Sebastián Piñera, ha sido los últimos gobiernos a partir del año 90. Y eso también hay que tenerlo claro, porque muchas veces cuando se analiza el estallido social en Chile, se intenta hacer un eje derecha e izquierda, y eso no es así. Ya voy a entregarles datos sobre esto, porque es muy interesante la crítica que se hace al modelo en general y a quienes han estado en el poder a partir del año 90. ¿Ya? O sea, Chile, al igual que México, está en la OCDE, ustedes saben que es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico donde están los países más importantes, más desarrollados del mundo, pero pese a estar en la OCDE, claramente los desafíos, las desigualdades son elementos clave tanto para México como para Chile, o sea, son desafíos que tenemos muy relevantes, ¿ya? Por ejemplo, según la CEPAL, de datos del 2018, 50% de los hogares en Chile de menores ingresos accedió solo al 2,1% de la riqueza, el 50% de los hogares, ¿ya? Al 2,1% de la riqueza neta del país, mientras el 10% de los más ricos, de los más adinerados, concentró el 66,5% de la riqueza, ¿ya? O sea, son datos que reflejan efectivamente cómo es como una pirámide, o sea, en el fondo quienes más tienen es el grupo más pequeño, ¿ya? Y estoy hablando solo, ya si vamos a los súper ricos, que es un 1%, es casi un 20 y tantos % de la riqueza. Da unas imágenes simplemente de Chile. ¿Por qué muestro esto? Porque no hay una diversidad que en México yo creo que está mucho más evidenciada, pero que muchas veces en el discurso, la narrativa chilena, se olvida de la diversidad que tenemos en cuanto a etnia, pueblos originarios, ¿ya? Se olvida también la diversidad que tenemos en regiones. Nosotros somos un país muy largo, donde lo que pasa en el norte y lo que pasa en el sur, la verdad que hay demandas que han salido, que han surgido, que vienen desde años antes, pero que ahora se han evidenciado respecto a descentralizar. Nosotros somos un país muy centralizado, es distinto al caso mexicano, ¿ya? Somos un país muy centralizado, que siempre ha tenido una narrativa respecto a nosotros mismos de muy homogéneo, ¿ya? Una homogeneidad que realmente nos damos cuenta que tampoco es tal, ¿ya? Y eso es un elemento que también es interesante. El modelo chileno también actual, yo ya les decía, comienza a partir, ¿no es cierto?, de la recuperación democrática. Se toman muchos elementos de la dictadura, sobre todo la apertura, la idea de tener un modelo que cambie absolutamente el modelo ISI, que era de la industrialización por sustitución de importaciones, y que en cambio ahora se abre al mundo, y que esa apertura al mundo muchas veces no fue acompañada de una normativa y una regulación respecto a cómo se hacían inversiones o no, qué transferencia de tecnología se hacía o no, ¿ya? Y eso va a ser gran parte derivado de lo que se conoce como la escuela de los Chicago Boys, ¿ya? Que fue justamente un grupo de economistas chilenos que estudian en Chicago, que son gran parte de su maestro Milton Friedman, y que va a aplicar y va a tener el laboratorio de esta apertura, ¿no es cierto?, económica en Chile, y que ha generado, la verdad, varias críticas, que también se reconocen estas críticas internas y que las reconocen también en varios de este modelo que ha sido aplicado en otros países de la región. De una forma no tan significativa como en Chile, pero que sí ha sido también se ha intentado aplicar. Las exportaciones, como les decía, representan aproximadamente 1/3 del PIB, los productos básicos representan 3/4 partes de las exportaciones totales, el cobre es el principal producto, ¿ya? Y pensamos que el cobre, si bien está nacionalizado, hay empresas que también, está la empresa nacional del cobre, que es Codelco, pero hay otras empresas internacionales que son muy significativas y más competitivas, ¿ya?
Chile entonces depende en gran parte de los precios de esta commodity, que es el cobre, de la venta, ¿no es cierto?, de sus recursos naturales, particularmente yo les hablaba de la madera, la celulosa, del salmón, del vino. Son pocos productos, una canasta que tiene pocos productos, pero ¿por qué digo esto? Porque justamente en este escenario latinoamericano, donde hubo un boom de commodities hasta el 2014 y luego comienza a decrecer justamente el crecimiento, también ha golpeado a Chile. Y cuando hay, si bien no podría decir crisis económica, pero sí estancamiento económico o crecimiento, también está mucho más sensible la ciudadanía respecto a cuáles son los beneficios que ingresan a partir de una economía que depende absolutamente de sus exportaciones, ¿ya? Esto lo voy a pasar más rápido, no sé cómo estaré de tiempo, pero particularmente cuando se me pregunta o en distintos foros uno habla de qué es lo que produce las protestas, ¿ya? ¿Por qué se producen las protestas? ¿Quiénes son los actores principales? La verdad es que yo señalaba al inicio de esta charla que son muchos factores. ¿Por qué? No solamente hablamos de una sociedad que tiene salarios mínimos bajos, sino que también es muy cara la vida, ¿ya? O sea, porque obviamente va a ser relativo el salario a qué acceso tienes, por ejemplo, a la salud, donde está privatizado. Si bien hay una salud pública, es de muy bajo nivel, más que bajo nivel, los especialistas son muy preparados, pero sin embargo el acceso a la infraestructura es deficiente, siempre está colapsado. Piensen que hay colas, filas, o a veces se demoran años para tener una operación de una persona que necesita operarse de aquí a una semana, puede esperar meses o años, ¿ya? Entonces realmente el salario mínimo y el lento crecimiento salarial son elementos muy fuertes. Hay protecciones sindicales muy débiles, hay un sistema de pensiones privatizado. Las pensiones ha sido un elemento claramente fundamental en las protestas chilenas, y este sistema de pensiones o demanda, la verdad que no solamente de este año. Uno podría decir que este estallido, como yo les decía, reveló estas distintas demandas, pero estas demandas, si uno ponía un poco de atención, en 3 años anteriores, todos los fines de semana casi habían protestas en Chile. Lo que pasa es que no se escuchaban, pero protestas feministas, protestas de la pensión, protestas de salud, de acceso a la salud, protestas indígenas, protestas de derecho, de equidad de género, de disidencia sexual. Entonces la verdad que constantemente vienen estas protestas. Un sistema educativo muy estratificado, donde la educación pública, si bien han habido avances importantes, la verdad es que todavía sigue siendo muy cara. Hay un sector que ahora ingresa y es gratis para un sector, pero un sector muy pequeño. Y gran parte de los estudiantes que logran acceder, que son primera generación, la verdad es que quedan endeudados por años luego que ingresan a la universidad. Entonces es bastante complejo. Vivienda y asistencia médica que son inasequibles, como les decía, y de una constitución que conserva vestigios de un gobierno militar, una dictadura que fue, la verdad, es un símbolo donde para muchos significa esta constitución como una amarra, una camisa de fuerzas para implementar cambios. Ahora, eso igual hay que cotejarlo, porque efectivamente sí tiene algunos amarres, pero no necesariamente ha sido el factor de por qué no se han llevado cambios más profundos, ¿ya? Y en esto yo creo que es importante ver que gran parte de la élite política chilena tenía un consenso respecto al modelo, ¿ya? Con énfasis distintos, por supuesto. Un gobierno de Michelle Bachelet o Ricardo Lagos no es igual a un gobierno de Sebastián Piñera, pero la verdad que el modelo en general jamás se ha tocado sus bases y fundamentos, incluso la inserción internacional, ¿ya? Y eso es importante ver porque gran parte de la crítica y por qué hay tanto descrédito de los partidos políticos particularmente, es porque justamente ninguno ha sido capaz de evidenciar o de cambiar esa estructura más básica, ¿ya? Y la clase política acosada por escándalos de corrupción. Si bien Chile tal vez no es un país que destaque tanto por casos de corrupción, como hemos visto, no sé, en Brasil, Perú recientemente, es un elemento de la corrupción que cada vez la vemos más presente en la cotidianidad en Chile y que es algo que realmente ha generado mucho descontento, desconfianza en la ciudadanía,
y que claramente también ha evidenciado que la justicia no es igual para todos. Acá principalmente me refiero, por ejemplo, a casos de colusión que han habido entre grandes empresas, por ejemplo, del papel higiénico. Se evidenció que había una colusión en los precios de las principales cadenas farmacéuticas y los remedios, o sea, cosas esenciales y que no fueron sancionadas o que fueron sancionadas con multas mínimas. Partidos políticos, hay casos emblemáticos de algunos congresistas que fueron financiados, ocuparon recursos de empresas, ¿ya? Y que financiaron sus campañas y que después habían favores políticos en las mismas reglas. Casos donde, por ejemplo, el hijo de un congresista atropelló a una persona y, bueno, la ley debería tener cárcel y finalmente, no, ¿me entienden? O sea, realmente estos casos de abuso, de colusión, incluso corrupción en algunos casos, ha generado tal rechazo de la población que también es un elemento que hay que poner en este condimento de factores que explican un poco el estallido social. La aceptación pública de estos temas, como les decía, no es nueva, han habido varias marchas anteriormente, ahí está el caso de los estudiantes del 2006, el 2011, el 2016, las marchas feministas, por ejemplo, en Chile, que ha sido un elemento súper clave, el año 2000, recientemente, el 2018, fue un año realmente de muchas manifestaciones, protestas, huelgas, paros feministas en Chile. ¿Ya? O sea, no es algo, como les decía, si uno pone un poco más de atención, había muchas señales de que algo estaba pasando. Lo que pasa es que están desarticuladas y eso es interesante porque lo difícil de conducir un proceso donde hay tantos actores, tantas demandas, es que lo que tienen en común es el rechazo justamente a la estructura, al modelo, podríamos decir, pero la verdad que hay muchos intereses que son más bien de grupos específicos, ¿ya? Y no hay un liderazgo en términos de líderes políticos que lleven a cabo conversaciones o negociaciones con el gobierno. No hay una contraparte, la verdad. Que eso con el movimiento feminista sí había, con los estudiantes sí hay, con las pensiones sí hay, pero en este caso no hay una contraparte porque la verdad que es muy diverso. Y yo sí quería centrarme un poco, tal vez México uno puede ver hacer una comparación, el tema feminista sé que está muy presente también en México. Y creo que ha sido relevante la ola y el movimiento feminista, no solamente en Chile y el mundo, porque en el contexto del estallido social en Chile, me parece que en un momento que fue muy violento, el movimiento feminista fue capaz, por ejemplo, de evidenciar o de poner en la agenda nacional sus temas, ¿ya? La idea de eliminar la violencia estructural a través de formas que no fueran violentas. Particularmente, ustedes deben haber escuchado o conocido la performance que se hizo de las tesis de Un violador en tu camino, y la verdad que fue muy significativo porque siendo una manifestación, una performance artística, develó injusticia, develó y cuestionó el sistema, la policía, el Estado, pero además tuvo una repercusión no solamente nacional, sino que a nivel internacional. Países desde Turquía, etcétera, realmente uno veía la réplica y también eso devela cómo en otras partes del mundo estas demandas también son tan transversales y sentidas por un grupo importante de la población, más de la mitad en algunos casos, ¿cierto? Y que fue, como les decía, clave también en estas manifestaciones, y sobre todo el elemento más significativo es que pudieron implementar, poner en la agenda un tema de forma no violenta. Yo simplemente ahí les quería mostrar para recordarlo. No sé si... Sobre la imagen. Sí, ahí lo estoy poniendo. Porque esta fue la performance que hicieron, que es la de las tesis. Ustedes la deben haber visto acá en México, que me imagino que lo habrán hecho replicado, pero que si uno se fija en la letra, la verdad es que es muy significativa el momento específico que se estaba viendo en el estallido social en Chile y que también cuestiona el modelo, como les decía. A ver, ¿qué? No puede. A lo mejor la siguiente. Ahí. Lo probamos antes. Ahí está.
Un violador en tu camino, es el día, en realidad es en noviembre que hacen esta presentación. Es muy fácil encontrarla, pero lo interesante es que justamente hay un cuestionamiento real a la estructura. Se habla de el Estado es un macho violador. Imagínense esa frase. O sea, está hablando justamente de cómo una cultura patriarcal, que no es solamente en Chile, obviamente América Latina tiene bastante de esto. Los jueces, habla de los jueces, cuando se ven casos, por ejemplo, de violaciones, de abuso sexual, la policía, ¿ya? De hecho se ocupa una parte de esta intervención, el himno de Carabineros de Chile, que habla de la protección a la infancia, etc. Y justamente en el estallido social hubo muchas denuncias de abuso, incluso de violación, de parte de los cuerpos policiales, ¿ya? Entonces, la verdad que fue muy fuerte verlo en ese contexto, y también creo que revela y refleja unas demandas que son globales, ¿ya? Y por lo mismo el impacto que tuvo este grupo, que se llama Las Tesis, que son 4 mujeres que realmente hoy en día han tenido un efecto tan relevante que seguro para el 8 de marzo les digo que ya están invitadas en varias partes del mundo, y que creo que en Chile nuevamente va a sonar mucho esto en el Día Internacional de la Mujer, ¿ya? Entonces, ¿qué otro elemento me parece que es clave? ¿Cuáles son las percepciones ciudadanas sobre este estallido social? Y tal vez esto es lo más reciente que podría decirle. Obviamente hay un desprestigio, como ya lo he mencionado en varias ocasiones, sobre el descrédito de las instituciones. La mayoría de la gente no confía en ningún político, no confía en el Poder Judicial, no confía en Carabineros, no confía... ¿En qué confía? O sea, en la Iglesia no confía. Y la verdad que esto también ha sido bastante conflictivo en términos de cómo encontramos salida al estallido, ¿ya? Porque no hay un ente que recoja justamente o que haya capitalizado justamente justamente el descontento. Ninguna de las instituciones. Ustedes ven ahí, presidente Piñera, 6% de aprobación. Un presidente que tiene 6% de aprobación. ¿Qué capacidad tiene? No tiene ninguna capacidad. O sea, de hecho, ha tenido acusaciones, se ha intentado acusarlo constitucionalmente, se ha parado, o sea, no ha llegado realmente, pero tiene muy poca espalda para lograr negociaciones, ¿ya? El Congreso, un 3% de aprobación. Partidos políticos, 2% de aprobación. Por eso les decía que no es una discusión derecha-izquierda, sino que efectivamente estamos hablando de un descrédito de todas las instituciones. Carabineros ha bajado, imagínense, si bien antes tenía una percepción, me refiero a 5 años antes, bastante buena, ni Carabineros, ni la Iglesia Católica, ni las Fuerzas Armadas se sostienen hoy en día. Esta encuesta fue hecha ahora recientemente, la encuesta del CEP, cuando se habla, por ejemplo, de la razón más importante del estallido, se le preguntó a la gente, una encuesta representativa, la mayoría habla de la desigualdad de ingresos, un 38%. Después vienen bajas pensiones, alto costo de la vida, ¿ya? Ahí tenemos, pero la verdad que, bueno, no sé si se ve mucho, la verdad que estamos hablando de instituciones que van desde Carabineros ahí, por ejemplo en el de acá, o ahí están, por ejemplo, los partidos políticos con el 3% que yo les mencionaba, en el lado más a la derecha, si es que lo ven desde ustedes, pero ni los tribunales de justicia. O sea, realmente lo que demuestra esta encuesta es que estamos en una crisis profunda, donde uno de los elementos más claves de la estabilidad chilena tenía que ver con la estabilidad y el respeto, sobre todo la legitimidad que tenían las instituciones, los partidos políticos más allá de los liderazgos específicos. Y eso hoy en día está totalmente ha cambiado. Por eso les decía que Chile antes del 18 de octubre era otro, y hoy en día se evidencia efectivamente un cambio en las percepciones y unos desafíos que son muy sustantivos. Esta es la pregunta sobre, nosotros nos encontramos en un momento de la crisis generó que hubiese un consenso, hubo mucho miedo de las élites
política sobre todo, por lo que lograron el consenso para aprobar una nueva constitución. Y esa nueva constitución es lo que se va a hacer un plebiscito ahora el 26 de abril, y van a haber dos preguntas particularmente. Una, si se aprueba hacer una nueva constitución de Chile. ¿Por qué es importante esta constitución? Particularmente porque refleja, es el símbolo, es más bien simbólico, lo tengo que decir, pero es el símbolo más bien de la dictadura, del modelo que se defiende. Y si ustedes ven ahí, un porcentaje del 67% estaría por el apruebo una nueva constitución, ¿ya? Sin embargo, luego de eso vienen preguntas también relevantes, porque ¿qué tipo de órgano constituyente? O sea, ¿quién va a redactar esa constitución? Y van a haber dos grandes, posibilidades. Una convención que se llama constituyente, que eso significa que todos quienes van a redactar la constitución van a ser electos solo para ello, ¿ya? No van a venir necesariamente partidos políticos, pueden ser independientes, pueden ser dirigentes sociales, y van a ser solo electos para ello. Luego de que termina el proceso de la escritura de la Constitución, se disuelve este órgano constituyente, porque la idea es que hay temores que sucediera, que fuera un órgano, un poder que estuviera por sobre otros órganos, como pasado en caso de Venezuela, ¿ya? Entonces la idea es que no suceda eso. Y la otra opción es que sea una convención mixta, que ahí sería el 50% de congresistas que se tendrían que disputar esos cupos y 50% de electos para ese efecto. La verdad que yo no tengo claro cuál de estas opciones va a salir. Sí creo que va a salir la nueva constitución, seguramente, o sea, eso las encuestas lo reflejan, pero no tengo tan claro si va a ser convención constituyente o mixta. Hay un alto porcentaje que está a favor de la constituyente total. Sin embargo, los hechos de violencia han estado polarizando un poco la ciudadanía, y que anteriormente tenía mucho más apoyo, o sea, sigue teniendo un amplio apoyo la idea de la nueva constitución, pero se ha instalado un poco el temor, ¿ya?, de qué es lo que va a significar esto. Entonces, eso va a ser un elemento importante ya para finalizar, para que dejemos espacio. Claramente, cuando se me presentó, ¿no es cierto?, la idea de hacer una charla sobre la temática del estallido social, tenía este fuerte vínculo, sobre todo pensando en la cátedra y cuáles son los objetivos de la cátedra Francisco Madero, es el tema de la democracia. Por supuesto que la democracia está de fondo acá, porque nos damos cuenta que si bien las democracias, Chile es un país democrático, o sea, a uno le puede gustar más o no Piñera, pero sí nos damos cuenta que la democracia no es suficiente para que haya estabilidad, porque cuando no se representa, efectivamente, cuando no se cumplen los objetivos que tienen las instituciones, el Congreso, el presidente, cuando no se hace realmente una representación de los intereses ciudadanos y no se logran los consensos más allá de las diferencias políticas, la ciudadanía incluso puede no querer o puede estar menos de acuerdo en que haya una democracia, y eso es muy peligroso, ¿ya? Y nos damos cuenta que las democracias siempre se pueden perfeccionar, ¿ya? Y muchas veces cuando tenemos este miedo de cómo se cambian normas como las constituciones, ya hemos visto en otros casos que ha sido, la verdad, que generan espacios también de apoderación y de uso incorrecto, pero en el caso chileno, yo si bien creo que estamos en un escenario muy incierto, también creo que es una oportunidad para el país para efectivamente cerrar un periodo muy largo de transición, donde haya un debate, realmente nos miremos y veamos que somos diversos, donde hay falta de representación, donde hay privilegios que tienen que compartirse, porque además hace bien al desarrollo, y donde efectivamente se sienta la mayor parte de la gente incluida, ¿ya? Y eso creo que puede ser una oportunidad importante para un país como Chile, y que ojalá este proceso constituyente logre hacerse en un marco que efectivamente sea democrático, y donde uno de los desafíos que también veo es que esta sociedad que se está polarizando deje un poco de lado y logre poner en el centro a la persona humana, ¿ya? Donde si alguien piensa distinto o es diferente, también puede ser un plus. Y aunque muchas veces nos sintamos amenazados, sin embargo, tener como principio el respeto, ¿no es cierto?, de la persona. Y creo que eso es un elemento que vamos a tener que ver cómo se va dando, pero no necesariamente el estallido social puede ser una gran oportunidad, y espero que así sea.
Si me demoré mucho, disculpen, pero es un tema que realmente tiene muchos elementos, así que muchas gracias por su atención. No, muchísimas gracias, Lorena. Creo que ha sido menos de una hora, y la exposición ha sido verdaderamente muy completa y con una información sumamente relevante. Creo que es el momento de abrir un conversatorio, un intercambio de ideas. Si tienen comentarios, aportaciones, preguntas, cuestionamientos, bienvenidos. Tenemos unas preguntas que nos hicieron llegar por inbox a través de la transmisión de Facebook Live. Y bueno, paso el micrófono a mi compañera Sofía para que las dé. Bueno, la primera ¿es correcto creer que las manifestaciones son exclusivas de ciertas clases sociales? Un ejemplo es los movimientos feministas. ¿La quieren contestar? Sí, ¿O la siguiente? ¿estamos en un grupo? Ok, sí, perfecto. Y la segunda es, Chile ha sido un antecedente en cuanto a cambios sociales se refiere, los cuales han llevado a cabo mediante manifestaciones y marchas sociales. A diferencia de México, que es un país en el que se dice, esa no es la forma de llevar a cabo un cambio. ¿Cuál es la diferencia entre ambos países y qué opina de la frase, esa no es la forma? Esa es entonces. Bueno, voy respondiendo mientras estas dos preguntas. Bueno, muchas gracias en realidad por las preguntas, porque efectivamente a la primera respecto a las clases sociales, yo no creo que sea solo de clases sociales. Claro que hay un fuerte componente de sectores más privilegiados, pero como señalaba anteriormente, creo que es mucho más complejo, o sea, porque tenemos demandas que vienen medioambientales, por ejemplo, sobre el uso de los recursos naturales, sobre el agua, la privatización del agua, sobre cambio climático, sobre los glaciares, elementos que han estado además en la agenda mundial recientemente, pero que cada vez son más sentidos por la ciudadanía y que creo que muchas veces los gobiernos no le han tomado el peso que realmente es para la ciudadanía. Tenemos poblaciones en Chile, estamos recientemente con una sequía muy fuerte, por ejemplo, y el tema del agua se está haciendo un tema esencial. O sea, tener uso no solamente para regadío o subsistencia, sino para el consumo humano en algunas zonas de Chile. Entonces creo que las demandas, claro, tienen un componente de clase en términos de la desigualdad y quienes tienen el poder, pero también hay otros elementos que tienen que ver con la representación, que van más allá del tema de clase, sino que también hay temas de género, o sea, de desigualdad en todos los ámbitos, ¿ya? Y por eso les decía, la educación, la salud, el tema etario, o sea, nuestros adultos mayores, supuestamente deberían estar en un periodo de la vida donde deberían estar mucho más cómodos después de haber trabajado años, y la verdad que es muy precaria, todos tenemos miedo de llegar a esa situación. Si tú tienes un salario, la verdad que tal vez no es tan complejo, pero aquí te pasa, te enfermas, o sea, tú no puedes enfermarte, no puedes tener porque, o si no colapsa todo tu sistema, ¿entiendes? Entonces creo que va más allá de las clases. Respecto a la comparación con México y los antecedentes que veíamos, lamentablemente gran parte de los cambios más profundos sociales no se hacen solo con consenso, ojalá fuera así, pero muchos de los cambios se producen a través de la violencia. Eso es complejo, me parece que en el momento en que nos encontramos ojalá lográramos, ya una muerte es mucho, ¿me entienden? Cuando hay violencia siempre van a haber sectores que se van a ver muy afectados y además va a generar más polarización. Me parece que las marchas son totalmente un derecho, hacer marchas y manifestaciones en cualquier momento, porque eso evidencia también cuando hay rupturas, estas brechas entre las élites. Yo creo que las marchas son un derecho. Sin embargo, el tema de la violencia creo que es más complejo, porque muchas veces se escapa de las manos y también genera rechazo a un porcentaje de la población que podría estar mucho más acorde, ¿no es cierto?, o con cambios, pero la violencia hay que contenerla, me parece. Eso sería Buen día, muchas gracias por la exposición. Yo quisiera, en primer lugar, plantear el tema del modelo económico chileno, ¿no? Porque por la exposición pues se confirma un poco el argumento general
que lo que se cuestiona es un modelo que desde el punto de vista macroeconómico ha sido muy exitoso, pero que ha generado al mismo tiempo enormes desigualdades. El malestar de fondo es por eso. Y yo quisiera saber, y me imagino que se va a ser un tema crucial en la negociación, en la discusión, en la elaboración de la nueva constitución. Yo quisiera saber si en la opinión pública chilena, ya un poco calmadas las aguas, ya las calles más tranquilas, hay ya un debate sobre cuál va a ser ese modelo económico que va a adoptar Chile. ¿Va a ser una economía social de mercado a la alemana? Porque bueno, se puede reconocer que desde el punto de vista macroeconómico Chile ha sido un éxito en América Latina, con niveles de inflación desconocidos por muchos países de la región, con tasas de inflación de un dígito durante muchos años. Pero al mismo tiempo no se puede desconocer el nivel de desigualdad. ¿Hay algún debate público sobre cuál va a ser el modelo chileno en el futuro? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta se refiere, y eso me parece un argumento muy válido que comparto plenamente, de salir de este clivaje izquierda-derecha, creo que es un problema mucho más profundo. Y hago referencias a eso porque, por ejemplo, Nicolás Maduro, en una de esas declaraciones que suele tener no consecuencias de mucha reflexión, dice en un momento muy álgido de la protesta chilena: recuerda lo que discutimos en la reunión del Foro de San Pablo. La reunión del Foro de San Pablo se había dado en junio en Caracas, las protestas son en octubre. Y luego dice: las cosas están saliendo muy bien. Es decir, está como insinuando que las protestas de Chile y también de Ecuador son no resultado de demandas internas de esas sociedades, sino más bien una estrategia del Foro de San Pablo para subvertir al gobierno conservador. Y yo creo que eso hay que ponerlo en debate. El problema es mucho más profundo. Y en ese sentido quisiera saber cuál es la opinión, por ejemplo, del Partido Comunista Chileno, cuál es la posición del Partido Comunista Chileno en torno a estas protestas, en torno a las causas, a las razones de estas protestas, y qué plantea para salir, digamos, de esta crisis de modelo que vive Chile. Y la última pregunta muy directa y muy concreta: Chile fue un modelo, era el buen ejemplo de América Latina. ¿En qué medida esta crisis afecta la imagen internacional de Chile? Gracias. Son varias preguntas, así que voy a tratar de responderlas lo mejor posible. A ver, súper interesante ver la idea de qué tipo de modelo económico se está planteando en Chile. Yo creo que estamos en un momento en que realmente ese debate falta, no se ha hecho en profundidad porque, como les decía, a partir del 18 de octubre ha habido reacciones, más que acción, han sido reacciones a una clase política, incluso intelectual y económica, que se vio sobrepasada y sorprendida a raíz del gran descontento que existía y que no se había evidenciado de una forma tan contundente. Y por supuesto que hay críticas a ese modelo económico, sobre todo yo creo tiene que ver con la redistribución, ¿ya? No solamente con la redistribución, y también decía yo que un elemento para entender esto es la economía, pero también tiene que ver con otras percepciones que son más sutiles tal vez respecto a la desigualdad en términos de representación, de justicia, de que no sea la misma vara dependiendo de cuánto tienes, ¿ya? Y el modelo económico, yo apuesto, o sea, creo que van a haber cambios importantes, sobre todo respecto a bienes que muchas veces se vieron que han sido privatizados y que en otras partes del mundo que son economías desarrolladas no lo son, como por ejemplo la idea del agua, ¿ya? O sea, entenderlo como un bien público, ¿ya? Los derechos de agua creo que va a ser un elemento que se va a cuestionar el tema, algunas reformas constitucionales donde haya realmente competencia entre el Estado y el mercado, pero también creo, y ahí concuerdo efectivamente contigo, que efectivamente la economía abierta no creo que se cuestione en sus bases tan fundamentales, si bien hay sectores más radicales que por supuesto la cuestionan y les gustaría cambiar o retroceder años a una economía más cerrada, pero me parece que en el caso chileno los modelos que generalmente se ven tienen que ver con los modelos de economía social, sobre todo europea, con un estado de bienestar
que sea fuerte, donde el Estado también regule muchas veces la competencia, porque gran parte de estos problemas, por ejemplo, que les decía, de los monopolios, del abuso, tienen que ver con que falta regulación, con que efectivamente no hay libre competencia, y donde me parece que se ha dejado de lado un elemento esencial que es el estado de bienestar, ¿ya? Y estamos al debe, el tema de las pensiones, de la salud, y elementos públicos. Por eso les decía, cuando la educación se entiende como un bien público, cuando el agua se entiende como un bien público, que en América Latina, o sea, Chile es el país más privatizado y neoliberal en ese sentido, o sea, si comparamos con, no sé, México, con Argentina, o sea, ahora, también se reconoce, o sea, en términos de cuáles han sido, hay muchos elementos que han sido, donde ha sido eficiente el modelo, en términos de lo macroeconómico y en términos de crecimiento, en términos de reducción de la pobreza incluso, ya que eso no hay que olvidar, o sea, si uno ve las cifras realmente, cuál ha sido la actuación chilena, es bastante buena. Uno dice, bueno, ¿por qué ocurre esto? Porque efectivamente la redistribución y el acceso que se tiene a bienes que son como clave no ha sido realmente efectiva. Entonces, se va a cuestionar el modelo, claro, se va a poner más énfasis en cómo el Estado regula y distribuye también. Pero no creo que sea un cambio total, absolutamente es un modelo socialista, ¿ya? O sea, creo que eso, Chile tuvo una experiencia que fue traumática con la dictadura militar, que después lo cambia absolutamente, y tal vez creo que se va a buscar o se va a intentar, porque pensemos que la Constitución va a depender de lo que se escriba ahí, de quien incluso esté escribiéndola, pero se tiene que aprobar por 2/3. Entonces, lo que se va a generar, lo que se intenta hacer es buscar consensos, que sean realmente un nuevo pacto social. La Constitución presigue, o sea, yo creo que es clave una nueva Constitución, y creo que es súper importante hacerla, ojalá que sea con todos electos, o sea, particularmente mi, pero entendiendo que la Constitución es un pacto social de convivencia, o sea, no va a ser, no es la respuesta a todo. Porque muchas veces gran parte de las normas y las políticas públicas que se van a aprobar va a depender de los consensos que se den para determinadas cosas, que la Constitución es el marco. Pero por eso es tan importante que tengamos una reflexión y un debate sobre cuáles son los mínimos, por lo menos. Y eso creo que todavía no tenemos ese espacio, porque ahora va a venir todo en marzo creo que se van a reactivar un poco las protestas, y que va a venir todo unas campañas en el fondo para apruebo, rechazo, y posteriormente para ver quiénes son electos. Entonces vamos a dejar, ojalá no lo dejemos de lado, estos grandes debates que son más bien de fondo. Y respecto a la imagen de Chile, claro, sí, yo creo que sí se ha visto afectada. Pensemos que Chile iba a ser de hecho el anfitrión de la COP25, de la PEC, yo creo que la administración Piñera iba a estar absolutamente, iba a ser el gran logro, y esto se quiebra, se tiene que suspender. Y esa idea de modelo chileno, de estabilidad chilena, también ese reflejo, también queda, por supuesto, mermado, disminuido, porque nos damos cuenta que ese modelo, si bien tiene éxito y cosas buenas, tenía por debajo una gran desigualdad interna. Una pregunta por acá arriba es, ¿qué opinan respecto de las declaraciones del presidente Andrés Manuel en México, que dice los feminicidios son una creación o consecuencia del neoliberalismo? Hago la cita propiamente que dio en una de sus conferencias en la mañana, dijo, se cayó en una decadencia, fue un proceso de degradación progresivo que tiene que ver con el modelo neoliberal al respecto de los feminicidios. A ver, yo creo que los temas de la equidad de género, la desigualdad estructural que existe, claro, las sociedades neoliberales tienen muchas falencias, muchos déficits, pero me parece que el tema estructural de desigualdad va más allá de las sociedades neoliberales. Creo que es por años en sociedades que han sido de carácter neoliberal, sociedades más bien socialistas, sociedades, o sea, creo que, y por eso creo que es tan importante y tan transversal la temática de género, porque se ha hecho sistemáticamente una omisión y ha habido una violencia estructural en distintos regímenes a través de la historia
que por eso es tan importante hoy en día y creo que se genera una demanda tan transversal a través de las mujeres, en que ojalá se cambie sociedades que son más bien de carácter patriarcal, más allá que se vean enfatizadas en una u otra, pero sí es un desafío común. En Chile hay un día a finales de mayo, principios de junio, si no recuerdo, que se llama Día del Patrimonio. Son 3 días donde la gente va, todas las instituciones abren sus puertas, el Banco Central, el Congreso, la misma Casa de la Moneda, y hay filas y filas y filas de gente que entra a recorrerlo. Ese día puedes saludar al banquero central en persona y ver, oye, a hablar con él, así como en otras instituciones, otros ministerios, todos. Esto parecía un signo de cercanía del gobierno con la gente, de apertura y transparencia. Pero eso entonces también es un espejismo. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué este tipo de prácticas que me parecían muy buenas no se transmitían o no redituaron en una mayor aceptación hacia las instituciones? Sí, muy bien, es claramente un espejismo porque si bien esa apertura en realidad viene desde antes de esta administración, de otros gobiernos anteriores, particularmente los socialistas, ¿ya? Pero la verdad es que esa cercanía, la gente no la, si bien lo pueden ver la mayoría de los días, si hablamos de un día, los 364 días, tú no tienes acceso a poner tus demandas, por ejemplo, a que te escuchen el sistema de salud, tus quejas. Cuando compras algo y tienes alguna queja, por ejemplo, el Servicio Nacional del Consumidor, cuando compras cable o etcétera, lo que sea, como consumidor o incluso como ciudadano en tu municipalidad, tal vez es lo único que han sabido capitalizar, que anteriormente hablamos de este tema. ¿Quién ha capitalizado? Yo creo más son los gobiernos locales, porque hay esa cercanía. En cambio, la idea de este distanciamiento entre empresarios, entre políticos, entre intelectuales incluso, ¿ya? Yo creo que se devela realmente que el mundo que se vivía en Chile de los sectores más privilegiados era un mundo que efectivamente estaba en un oasis, ¿ya? Y no solamente en términos de distribución territorial, porque Chile también, Santiago particularmente, no Chile, pero que gran parte de la concentración económica se encuentra ahí, territorialmente está dividida por sectores muy acomodados y sectores menos acomodados, y la gente que vive en ese circuito, la élite, ya sea de izquierda o derecha, se reproduce en ese mismo circuito, los colegios, ya que son privados y que independientemente de la ideología que tengan, van a los mismos colegios. Por eso es tan importante, yo creo que ha sido clave, el tema de la educación pública, porque ahí uno tendría educación pública de calidad donde pueda haber mayor conexión de la gente, pero quienes tienen recursos van a colegios privados, a una sanidad privada, tienen mejores pensiones, por supuesto. O sea, es todo hecho para que esta brecha crezca más. Y la gente que, las élites, esos banqueros, se reproducen y tienen interacciones entre ellos. Entonces es muy difícil que se puedan ver efectivamente cuáles son las demandas de la sociedad. Bueno, esto más que todo va a ser un comentario. Yo soy chilena. Creo que uno de los aspectos que más me ha llamado la atención de todo este movimiento vienen a ser como los antecedentes. Fue justamente algo que tú mencionaste. Luego de la dictadura hubo una época siguiente, la de los 90, donde la gente no se manifestó. Hablamos ya de manifestaciones sociales a contar del 2000 en adelante, que fue principalmente llevada a cabo por los secundarios universitarios. De hecho, esta misma crisis social parte por los secundarios, siendo que ellos ni siquiera eran directamente afectados, porque el pasaje del estudiante no aumentó. Eso igual me parece muy curioso, considerando también el ataque que ha habido a la formación ciudadana en Chile. El ataque que ha habido, por ejemplo, a las clases de historia en el último tiempo, donde se ha disminuido la suela. Y curiosamente también algo que comenzó con el movimiento social
pasado, después del movimiento social, el segundo libro más vendido fue la Constitución. Y eso me parece sumamente curioso cómo es que en nuestra sociedad se da un vuelco donde, si bien hubieron años donde hubo una pasividad por parte de un gran porcentaje de la población, hoy en día esa misma gente es la que está saliendo y ha podido continuar el movimiento, y no solamente desde Santiago. O sea, si bien el 18 de octubre el movimiento prende en Santiago, se extiende por todo el país, por los sectores más rurales. Incluso hubieron cacerolazos, que fue como la forma de manifestación más recurrente. Y eso igual me parece curioso, por eso quería mencionarlo. Gracias. Quisiera brevemente nada más saber su opinión acerca de qué importancia podría tener Michelle Bachelet en esta transformación de Chile. ¿Te refieres como un posible candidata quizá para ver si es posible y cómo es ella vista por la gente, por las mujeres particularmente? A ver, hay muchos que han pensado que ella se iba a volver a postular, pero la verdad yo no creo que lo haga, y no creo que en un momento en que los líderes tradicionales sean recogidos por este movimiento. O sea, yo creo que es muy importante lo que tú señalabas anteriormente, en términos que si bien hay una crítica fundamental a los partidos políticos, la ciudadanía está muy politizada. La ciudadanía sí quiere participar en cabildos, etc. Pero también había una ausencia de líderes que yo espero, y que esto sí a mí me da un poco de incertidumbre y temor, que no suceda lo que ha pasado en gran parte del mundo, que muchas veces después de estos procesos surgen populismo o surgen candidaturas o liderazgos que se autodenominan como fuera del sistema o antisistema, que lo vemos en Europa, lo hemos visto en Brasil, etc. Y que efectivamente después son los que capitalizan en el fondo un descontento, porque este descontento va por la estructura tradicional, por partidos tradicionales, y Michelle Bachelet es parte de eso. Si bien yo creo que ella intentó hacer cambios realmente importantes y tuvo mucha resistencia incluso dentro de su partido y su coalición, y eso también hay que decirlo, pero refleja también es algo del tradicional, y que yo creo que la gente hoy en día está buscando un cambio de rostro, de liderazgo, y que esperemos que surjan más allá de la figura, sino que haya realmente un trasfondo más político y de lineamiento, porque muchas veces eso ha sido el problema en otros casos. Pues lamentablemente ya tenemos que ir al aguafiestas de esta reunión, el tiempo es inexorable, y pues tenemos que terminar esta conferencia. Agradezco enormemente el apoyo del INE y por supuesto que la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM haya accedido a ser la sede de esta cátedra Francisco I. Madero, que tiene como objetivo promover la democracia. La democracia es el mejor sistema de vida, no es un sistema electoral, es un sistema donde se pueden vivir en plenitud los derechos humanos, pero requiere ser defendido. Y la democracia es muy débil si el sistema económico no es reformado. En estos momentos yo creo que abrimos en el mundo una etapa de apertura a un nuevo sistema económico. En Davos este año se ha hablado ya de reformar el capitalismo. Personalmente yo soy anticapitalista. Si entendemos por capitalista una economía extractiva que privilegia la economía especulativa sobre la economía de la producción. La economía especulativa lo que trae es simplemente la concentración de la riqueza y la producción de dinero. La economía productiva, en cambio, lo que genera es valor para todos, no solo para los accionistas, sino para las personas que hacen posible las empresas, para los que compran los productos o satisfacen sus necesidades a través de los bienes y servicios que proporcionan las diversas empresas. Y finalmente, creo que, como siempre, tenemos que evitar la polarización, ¿no? Estado, sociedad, empresa, economía, y hoy nuevamente nos abrimos hacia la integración. Es necesario que los gobiernos no se aparten
del desarrollo social, pero es necesario que el sector social crezca y que la economía y que las economías se integren. Y esta integración, yo diría, de política, economía, de instituciones, lo que en algún lugar hemos llamado la triple hélice, es lo que puede dar realmente sustento a una democracia que haga factible el progreso y la integración. Lo que está claro es que debemos terminar con una cultura de la desigualdad, con una cultura del descarte y con una cultura que privilegia a unos pocos por encima de los muchos. Es recuperar, como Lorena ha planteado perfectamente bien en toda su exposición, la dignidad de cada ser humano, independientemente de su posición económica, política o social. Todos tenemos que participar y todos tenemos que aportar. Y me parece que eso es la verdadera idea de la democracia. Yo les agradezco enormemente a cada una y a cada uno de ustedes su presencia hoy aquí. Y por supuesto a Lorena Oyarzun, lo pronuncio bien, ¿no? Bueno, su exposición que ha sido pues, muy completa,